Profe. Es, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto. Buenas noches, profe. Qué bueno verles, ¿qué tal? ¿Qué tal estuvo su feriado? Muy bien, profe. ¿Sí comieron fanesca? No, Me hizo daño, profe. no le creo. Ok, bueno. Vamos a aprovechar esta hora. Una pregunta antes de empezar. Em, si es que les voy a contar un poco. En el anterior semestre, porque el aula que tenía igual, no era corporal, pero era una asignatura en el viernes, justo hasta ahora. El aula completa se organizó y vio un hueco en un horario, creo que fue el lunes o martes, para tener, digamos, que el viernes salir un poco más temprano. Si es que ustedes logran hacer eso, me informan y podemos moverlo, ¿eh? No hay ningún problema. Quería decirles eso porque justo me encontré con un alumno del anterior semestre y justamente me acordé de eso, entonces dije, a conversarles que en todo caso, si es que ustedes logran ponerse de acuerdo, hay apertura, no hay ningún problema. Pero siempre es importante como tener la clase, eso es lo más importante. Y si no, no hay ningún problema. A mí, la verdad es que los viernes me fascina tener la clase porque así evito salir y el sábado tengo la jornada laboral en la universidad presencial, entonces no tengo ningún inconveniente. Ok, bueno, dicho esto, empezamos. ¿Dónde? A ver. Me dicen si se ve la pantalla. No, ya le vi que no. A ver, ahí. Ahí sí ya pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? Deciré, ¿sí ves la pantalla? Sí, sí, ahí sí, profe. Buenísimo. Recién Ok, apareció, profe. chévere. Sí, al Teams a veces me juega Barcelona. Ok, bueno, todos hemos tenido, digamos, alguna vez el sentir, el analizar nuestras emociones, ¿no? Es decir, nos hemos emocionado tanto de tristeza como de alegría. Hemos llorado de alegría o hemos llorado de tristeza, ¿no? Viendo una película o por el corazón roto por alguna desilusión, pero sin que nadie, digamos, eh, sin que nadie sepa, digamos, sin que comuniques de manera verbal, es decir, eh, sin que haya dicho una sola palabra. Entonces, te has emocionado mirando, por ejemplo, algo, recordando una canción o algo, y te evoca, digamos, este sentimiento. Entonces, eso se denomina como comunicación silenciosa, ¿no? Entonces, viene a ser como este proceso cognitivo poderoso que nos permite transmitir emociones mucho más complejas a través de los gestos, de las miradas, de las expresiones faciales. Entonces, hoy día vamos a ver eh, a detenernos un momento a ver cómo nosotros observamos cómo nuestro cuerpo empieza a hablar desde ese silencio, ¿no? Entonces, el lenguaje siempre va a ser como este espacio, digamos, que nos permite a nosotros tener, digamos, desde una perspectiva como está en la lámina, esa comunicación un poco más silenciosa, ¿no? Entonces, si en el cine, por ejemplo, vemos escenas, creo que habíamos conversado sobre
tiempos modernos de Charles Chaplin, hay varias películas que nos ofrecen una variedad de posibilidades de entender el verdadero poder del lenguaje no verbal. De hecho, tengo que mandarles a ver una obra que se llama Don Clock, por cierto. Em, ya voy a ver si lo hago antes o después de la sumativa. Pero no hay frases en estas películas que nos guíen, sino que están las emociones crudas ahí, y se expresan a través de la postura, de los ojos, del ritmo, de la respiración, de la música. Entonces, estas escenas nos permiten comunicar, a partir, por ejemplo, del silencio, una escena de amor, por ejemplo, cuando hay un silencio absoluto y solo hay un cruce de miradas, ¿no? Entonces, o tristeza, eh, o esperanza, o a veces miedo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, ¿han visto la película, esta que está aquí justo de la animación emocional, que es la de em, Up. Up? Up, exacto. Tenemos este ejemplo de Up. Hay una secuencia inicial de la vida de Carl y Ellie, ¿no? Entonces, no hay diálogo ahí, sino hay un montón de imágenes y gestos en la película que logran narrar una historia de amor, de sueños compartidos y de la pérdida, ¿no? Entonces, cómo se vuelve resiliente ante eso. Y no hay diálogo ahí. Entonces, y eso pasa en minutos y lo que hace es conmoverte, ¿no? Si ustedes vieron esa película, ves esa escena y te conmueve, ¿no? O sea, y no hay ninguna sola palabra. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que la emoción auténtica no necesita traductores, subtítulos, doblaje, eh, o diálogo, sino que es el gesto sincero que puede atravesar la barrera del idioma, porque además recordemos que estas emociones, digamos, son algunas universales, como la tristeza, como la alegría, como la soledad, y por lo tanto, la película puede ver una persona de 10, 12, 15 años, como puede ver una persona de 20, 30, 40 o 50 años, y van a sentir la misma sensación, ¿de acuerdo? Entonces, la asignatura que nos compete aquí es, desde esa perspectiva, y yo siempre digo, es el inicio del segundo semestre de la asignatura que van a tener, que se llama semiótica. Entonces, es el arte de leer lo que se dice, digamos, de lo que no se dice, es decir, cómo el cuerpo empieza a expresar. Entonces nosotros cuando quitamos las palabras nos obligamos precisamente a observar cómo está, por ejemplo, la postura de la persona que está en el encuadre, qué dicen sus microexpresiones, su sonrisa coincide con su mirada, por ejemplo, si hay, por ejemplo, congruencia entre el cuerpo, entre lo que imaginamos que está diciendo su cuerpo. Entonces, analizar esos silencios nos permite descubrir o coherencias o incongruencias que suelen pasar desapercibidas si solo escuchamos las palabras. Entonces, si, por ejemplo, si vemos una entrevista, si bajamos el volumen, empezamos a leer corporalmente el tipo de seguridad o nerviosismo en una entrevista, ¿de acuerdo? O sea, laboral, o sea, en medios de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, digamos, lo que nos invitamos es a entender este tipo de emociones que se producen, qué emociones vemos, qué gestos nos llaman la atención, por ejemplo, de una persona pública, de un influencer, de un político, qué historias podemos comprender solo con ver, digamos, el lenguaje corporal. ¿De acuerdo? Entonces, la percepción de emociones eh, no es, digamos, un superpoder, es decir, no es que tenemos magia y leemos esto, como leer las cartas, como los magos, como los hechiceros, sino que es un proceso que nosotros vamos estudiándolo y es una habilidad humana además. Es decir, si bien es cierto, desde pequeño, por ejemplo, tu madre sabe cuando estás triste, estás llorando, cuando estás alegre, pero es un proceso, si bien es cierto, natural, que podemos nosotros ir entrenando, ¿no? Entonces, eh, leer el lenguaje del cuerpo nos va a hacer mejores comunicadores porque de esa manera vamos a dominar por completo el sistema y el ecosistema de la comunicación. Entonces, y eso nos permite ser personas mucho más empáticas, mucho más conscientes y mucho más humanas. ¿De acuerdo?
Ok, entonces, para eso tengo un video que quiero que vean. Y le pongan mucha atención a este video porque voy a hacer algunas preguntas. Más es un video súper divertido, muy chévere. Así que pilas, Saúl, pilas, Cristian. Pilas, Carmita. Los gestos son una parte fundamental de la comunicación no verbal y esta sencilla clasificación puede ayudarte a identificarlos mejor. Son 5 tipos de gestos. Los emblemáticos funcionan como las palabras, tienen su propio significado previamente acordado en una cultura o en un grupo. Los ilustradores acompañan nuestro discurso y son aquellos que nos ayudan a hablar y a que nos entiendan mejor. Los reguladores los empleamos precisamente para regular la conversación cuando interactuamos con otras personas. Los adaptadores los hacemos tocando cualquier parte de nuestro cuerpo o manipulando objetos. Por ejemplo, cuando estamos nerviosos. Y los afectivos son aquellos que hacemos para demostrar nuestros afectos, como las caricias o los abrazos. Recuerda, emblemáticos, ilustradores, reguladores, adaptadores y afectivos. Busca a tu alrededor estos 5 tipos de gestos y aprende a clasificarlos. Y algo muy importante, mucha prudencia a la hora de observar la comunicación no verbal, porque un mismo gesto puede tener diferentes significados en función de la personalidad, de las circunstancias y de la cultura. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte. Ok, muy bien. Ya voy a empezar con esas preguntas generadoras, ¿no? Porque siempre esta clase se vuelve más chévere cuando hacemos estas preguntas generadoras. Pero bien, entonces, es chévere este video porque lo que nos dice es que los gestos son una de las formas más visibles y universales que tenemos en el lenguaje verbal y que además juegan ese papel clave, ¿no? Es decir, cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros interactuamos, cómo nosotros interpretamos a las demás personas. Entonces, para poder entender mejor, los han clasificado en 5 grandes tipos, ¿no? Por un lado, tenemos este primer gesto que es el emblemático, que es un lenguaje universal, y a veces no tanto también, que los gestos emblemáticos son movimientos del cuerpo, especialmente en las manos y en la cabeza, que tienen un significado específico y es conocido por el contexto cultural, ¿sí? Y, digamos, funcionan como unas palabras visuales, es decir, no necesita que acompañemos de una palabra para reforzar, sino que en sí este gesto emblemático ya dice algo, ¿de acuerdo? Entonces, si no necesita acompañarse de palabras para ser atendidos, siempre vamos a entenderlo directamente, ¿sí? Porque ya estamos en el mismo contexto cultural. A ver, un ejemplo de esto para que quede más claro es, ¿qué quiere decir eso que está en pantalla? Ok, Ok, o listo. listo, ¿qué más? Me gusta. Che, Ujú, ok, todo bien. Ok, Muy bien. muy bien, excelente. Erika, parece que quería decir algo, se me fue. Sí, licenciada, muy bien, perfecto. Perfecto.
Ok. Sí, a ver, vamos a poner la pantalla para que me vean. Sí, entonces, yo le... ustedes me preguntan algo, o por ejemplo, cuando entran a algún lugar y le dicen, ¿quiere más comida? Usted mueve la cabeza, ¿qué quiere decir? Sí. Sí o Correcto. no. O no se mueve de lado, ¿no es cierto? Ya, estos son, digamos, estos son los gestos emblemáticos, ¿no? Los que estamos hablando. Una mano extendida, por ejemplo, si yo pongo la mano así y digo, o sea, como, no sé, fiestas de Quito y te quieren dar ya no canelazos, sino más fuerte, entonces dices, mira, no, no, gracias, ya estoy mal, no sé, o no quiero esto, ¿no? Eso es un stop, Paisito ¿no? nomás. Ahí sí, nomás, es correcto. Ahora, eh, en la actualidad, claro, esos son, digamos, los que podríamos decir tradicionales, ¿no? Pero ahora hay digitales también, emblemas digitales. Por ejemplo, eh, a ver, por ejemplo, este de aquí, déjame ver. ¿Qué es este? ¿Qué significa esto? Eso es como que de amor y paz, lo que utilizaban antes. Ujú. Todo bien. Exacto, muy bien. Eh, entonces, claro, en redes sociales se asocia a lo que acabas de decir, todo bien, buena onda, una despedida formal, ¿no es cierto? Ok. Le iba a decir, pero depende, porque en Japón significa victoria. Ujú. Claro, en Japón, o sea, en algunos lados, en algunos contextos es como la B de Victoria, correcto. Entonces, y claro, lo que acabas de decir abre a un tema que es importante, que es la adaptación de la diversidad. O sea, me has bien dicho, la atención que nosotros debemos prestar a la diversidad cultural. Entonces, un gesto, como acabas de decir tú, puede cambiar completamente de sentido según el país. Entonces, el OK, por ejemplo, de este índice que habíamos visto en el principio, eh, occidentalmente significa OK, pero en Brasil y en Turquía hacerlo así es como un signo, digamos, obsceno, ¿no? En Turquía y en Brasil, miren ustedes. Entonces, como que no está bien visto hacer esto de dedo OK en Brasil. Ella como ella sola. ¿Cómo? Karina, ¿quieres decir algo, creo? Perdón, mi micrófono se me quedó prendido. Ah, ya. Eh, y este icono. Y este, Puede estar asociado con el rock muy o de unas bien, bandas. correcto, muy bien. ¿Qué más? Cachos, dicen. Cachos, ¿no es cierto? Cachos, cuernos. Claro, muy bien, se ríe la Karina. Ok, bien, Eso también significa, si le llamamos en inglés, I love you. Yo. correcto.
Bien, correcto. Entonces, em, esos son los emblemáticos, ¿no? Entonces, claro, porque hay un significado en términos culturales, y puede ser que en otra Sí, cultura dicen que es también para ahuyentar los malos espíritus podría ser, claro. en la Es, cultura italiana. mira tú, eso por ejemplo en Italia es así. Ahora, ¿cuáles son los gestos ilustradores que hablaba el video? Entonces, es darle una forma visible a lo que decimos. Entonces, los gestos ilustradores son aquellos que acompañan al lenguaje verbal. Entonces, ¿qué hacen eso? Es reforzar el lenguaje verbal o aclarar lo que queremos comunicar. Si quieren verlo así, desde una perspectiva de reforzar. Entonces, no tienen un significado propio los gestos eh, ilustradores, es decir, a diferencia de los emblemáticos que solitos se entiende que son ok, que es paz, que es rock, que es cuernos, los gestos ilustradores no tienen un significado propio, sino que acompañan y fortalecen y refuerzan el lenguaje verbal. Entonces, dependen y están atados al discurso verbal para que sean comprendidos. En otras palabras, si quieren verlo así, es como un resaltado al lenguaje corporal que hacemos para resaltar, detallar algo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál sería el ejemplo de esto? Eh, Cuando tú dices, por ejemplo, un peluche. Entonces, tu peluche y dices, es grande mi peluche, ¿no? Y abrazas, o sea, o una mascota que tenga, o si es pequeño, haces así, o sea, lo haces pequeño, ¿no? O sea, eh, entonces empiezas a graficar eso, ¿no? En términos del tamaño, ¿no? Del abrazo, ¿no? Un abrazo de oso, dicen, ¿no? Entonces, hacer el gesto de dibujar un círculo, por ejemplo, con el dedo, mientras decimos, es que todo está conectado, ¿no? O el mundo es un círculo, ¿no? Elevar la mano, por ejemplo, y moverla cuando dices, ¿cómo estuvo el viaje de regreso en el feriado? Uy, el camino estuvo súper culebrero y empiezas a mover, digamos, ¿no? La mano. El camino fue complicado, ¿ya? Esos son los ilustradores. Ahora, ¿cuáles son, digamos, estos son los tradicionales ejemplos, ¿no? Pero un ejemplo actual de esto para que se den cuenta es, a ver, ¿cómo tú... a ver, ¿dónde está? Quiero verles, para no preguntar a las mismas personas. Shirley, ¿cómo tú reforzarías hablar digamos, para citar a alguien irónicamente y estás conversando con alguien? O sea, ¿cómo harías eso? No sé si me expresé bien. ¿Me cachaste lo que dije? Disculpe, ¿cuál Shirley? Hay varias. Hay dos. Ah, Shirley, ¿dónde estás? Me fue. Shirley Tuapanta. Ya. Referente a citar, pues diría que, o sea, primero diría el contexto y después de quién lo dijo o en dónde lo leí o lo vi. Pero en términos corporales, ¿cómo reforzarías eso? ¿Cómo ilustrarías? Porque ese es el campo, ¿no? Bueno, yo mayormente a veces lo hago en forma, digamos, de movimientos de las manos, como que para expresar algo, o también con gestos faciales. ¿Ya? ¿Nos haces uno? Voy a poner. Ajá, a veces hago ambos. Exacto, así. Ya. Han hecho esto, ¿no es cierto? Todos hemos hecho esto, ¿no es cierto? Creo que quiere decir algo, Rudy. Bueno,
acotando lo que dice la compañera, puede ser cuando uno está en una conversación y ya a la final se va despidiendo y le dice, saca la mano y le dice, ya, ok, pose y le va sacando la mano así. O la otra expresión que pasó también podría ser cuando uno va a los conciertos y dice, que viva el rock. Claro. En TikTok, en Instagram, si ustedes se ponen, digamos, a ver con más detenimiento los influencers, en estos en vivo sobre todo, ellos suelen destacar, la mayor parte suelen destacar en el lenguaje no verbal algunas cosas justamente para reforzar. Por ejemplo, así como, no sé, si alguien le comenta en el aire así como, eh, qué sé yo, qué fea la gorra que estás puesto hoy, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que hacen es como, ay, me has roto el corazón y empiezan a toparse el corazón, ¿no? O solo, digamos, señalan su cabeza si están pensando en algo. Es decir, hay un refuerzo ahí desde la perspectiva visual, ¿sí? Si se han dado cuenta de eso. Los cantantes también hacen eso. El cora, y señalan el cora. Erika. Gracias, magíster. Buenas noches. Sí, le comento que en lo personal mío, bueno, yo soy artista, yo canto, ¿verdad? Cuando canto canciones, por decirle rocoleras, es como que me tapo el corazón y es como que pienso, igual cuando canto baladas, cumbias, chicha, es como que sí transmites lo que tú sientes. Me he dado cuenta que como que en música merengue, algo así es como medio más complejo porque es como más alegre, pero sí uno se expresa de esa manera. Hace señales para que las personas te visualicen y como que hagan conexión y sientan lo que tú supuestamente sientes en la canción, en lo personal. Exactamente, correcto, muy bien, a eso quería llegar, me parece excelente la acotación que has hecho, muy bien. Es correcto, entonces, claro, esos son los gestos que van ilustrando, Vilma. Yo también quería acotar algo, no sé, a veces he visto personas que cantan, digamos, con sentimiento y también lloran. Creo que también es una forma de expresarse. Claro, desde luego, justo hablábamos de las emociones, ¿te acuerdas antes de entrar la categoría de gestos? Hablábamos de las emociones y por supuesto las emociones son parte de la expresión corporal también. De hecho, hasta pusimos en una de las clases del ejemplo de Terminator y de la inteligencia artificial, cómo no logra leer las emociones. Ese texto tengo que mandarles. Ahorita voy a anotar porque ese texto les debo y es espectacular el de la inteligencia artificial. Y no, el lenguaje no verbal. En un segundo anoto esto. Y, ah, esto, lenguaje. No me olvido. No es. Ok. Bien, es muy buena acotación la que acabas de hacer. Y en el video también nos hablaba sobre los gestos reguladores. ¿Cuáles son los gestos reguladores? Eh, que son, digamos, estos gestos que son de alguna manera invisibles para la conversación. Los gestos reguladores son, si quieren ver así, aquellos gestos o movimientos que son conscientes o automáticos y que utilizamos durante la interacción para organizar el flujo de la comunicación que tenemos con el interlocutor. ¿De acuerdo? Entonces, funcionan siempre como señales, es decir, indican, por ejemplo, quién está hablando, cuándo hablamos, quién debe seguir, cuándo terminar. Entonces, estamos, digamos, constantemente haciendo estos ejercicios. Entonces, un ejemplo de esto, para que no nos perdamos, los ejemplos son importantes, porque una cosa es la teoría y otra cosa ya es el ejemplo aterrizado, ¿no? En la práctica. Es cuando nosotros levantamos la mano, lo que están haciendo en el Zoom, levantas la mano para pedir la palabra en la clase. Eso es exactamente lo que nosotros llamamos un gesto regulador, ¿sí? Porque están dentro de la conversación, es un semáforo, digamos, que señala que quieres participar. Cuando tú estás, digamos, en un momento hablando, por ejemplo, si les ha pasado,
Estás hablando por teléfono y se acerca alguien y tú haces así como espérate un rato, ¿no? Pones la palma abierta como el stop, ¿no? Pero espérate un rato porque estás en la llamada, ¿no? En un momento que tienes que atender esa llamada. Em, entonces, esas son, digamos, estos ejemplos, digamos, que son más tradicionales. Desde una perspectiva ya más moderna, desde una perspectiva más digital, em, cuando ustedes hacen el Zoom, ya no están en el aula en términos físicos, sino en el Zoom, levantar la mano, el icono de la mano implica justamente el pedir la palabra. Entonces, lo que hacías normalmente en el, la, en la presencialidad era levantar la mano, pues ahora se traduce a lo virtual. Entonces, es lo mismo, ¿ves? ¿No? Sino que a veces como que podríamos ya eh, sobreentenderlo, pero es importante delimitarlo, ¿no? Eh, ¿A ustedes les ha pasado, por ejemplo, que cuando están en un chat de grupo, alguien les pone, por ejemplo, el OK, y culturalmente una conversación en realidad ya no es bien visto? O sea, si no es como, OK, OK, ya, así como, ¿no? ¿No les ha pasado eso? Sí, profe. Súper. Personalmente, en mi grupo social, o sea, ¿cómo se puede decir? En mi grupo de WhatsApp, tenemos de trabajo en el tema artístico. eh, Algunos de los integrantes nos causa nervios, así cuando hacemos una pregunta y solamente nos responden con un OK, nada más. Ujú. Perfecto. Bien. Súper bien. Muy buena eso. Esto es, digamos, los grupos son eso, ¿no? Sí, siempre es interesante. Ahora a propósito de la fanesca, hasta las familias empezaron a hacer fanesca y estaban así como quién lleva los granos, que no sé quién, qué casa. Entonces es divertido entender eso desde la perspectiva semiótica. Ok. Y tenemos, vamos a sacarle al Homero que está aquí. Y tenemos los gestos adaptadores. ¿Qué quiere decir los gestos adaptadores? ¿Qué se te viene a la mente como gesto adaptador, Fernanda? Ojo que el video ya explicó eso. No me acuerdo, dice como de nervios, algo así. Adaptador. Sí, no. ¿Estás nerviosa tú, dices? No, estoy respondiendo. Em, pero sí, más o menos, verás. Los adaptadores son gestos inconscientes, es decir, automáticos. Por ejemplo, cuando yo te pregunté de una, empezaste a tocarte el cabello, la boca, así como son gestos automáticos que realizamos con el cuerpo, ¿viste? Hacemos con las manos principalmente, llevarte la mano, toparte los lentes. eh, son esto, ahorita seguramente puedes estar moviendo las piernas, entonces son momentos de tensión emocional, nerviosismo, que es lo que decías vos, ¿no? Entonces, claro, que lo que uno hace es volver a los tics. ¿Cuáles son los tics, no? Cogerse los lentes, comerse las uñas, mover los pies, o golpetear con la mesa con los dedos, o morderse un lápiz o un esfero, un clásico, ¿no? Entonces, estos gestos adaptadores no tienen una intención de comunicar algo a los demás. Ojo, o sea, tú no quieres decirle a todos los demás tus compañeros, o sea, obviamente no es un tema de poner a Fernanda, evidentemente. Cuando digo tú, puede ser cualquier otro, puede ser Wagner, puede ser cualquiera. Ojo, es importante eso. Entonces, ninguno de ustedes quiere, digamos, comunicar que están nerviosos en una exposición o en una entrevista de trabajo. ¿Sí? No tienen la intención de comunicar algo a los demás estos gestos adaptadores. Los demás gestos sí, porque como el uno era emblemático, era como, ok, el otro era ilustrador, reforzaba, pero el adaptador no quiere, porque lo que va a hacer es reflejar lo que sentimos internamente, nerviosismo, inseguridad, o si estás como muy emocionado porque el chico o la chica está más cerca o te dijo que sí, la primera cita, o sea, digamos, es una válvula de escape que nuestro cuerpo emite para
autorregularse de las emociones que tenemos, de la ansiedad que se denomina, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Las chicas suelen a veces tocarse el cabello constantemente mientras se habla, frotarse las manos, los hombres suelen frotarse las manos, o cruzar los brazos, o tocarse los lentes, la barba, morderse las uñas, morderse el bolígrafo, balancear las piernas, cruzar las piernas, estar así como bastante inquieto, ¿no? Em, y son así, ¿no? Algunos son como muy sutiles y otros son como muy fuertes, ¿no? Yo conozco gente que así como que no lo mide y empieza a comerse las uñas frente al estrado, ¿no? Es decir, ante el público, al ágora. Ahora bien, ¿cuáles creen que sean los ejemplos, digamos, en términos modernos, digitales, ¿no? Es decir, que sean estos inconscientes. ¿Cuál se te ocurre? Ya no voy a hacer confesa, ahora vamos a ver con la Stephanie Paola. No sé, tal vez que grite en un en vivo o que, no sé, la verdad. O sea, estamos hablando del lenguaje no verbal, quizás si gritan ya. Perdón. em, que se levanten cada momento del en vivo o que se salgan de la cámara, tal vez. No, o sea, sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero no nos enfrasquemos no sé, el en vivo en sí, como esta puesta en escena que estás poniendo, ¿no? Sino en la vida real, digamos, en lo que estamos haciendo ahora, digamos, en lo que haces cotidianamente. Ahora yo más bien te pregunto, ¿no te parece, así como esto, lo que te decía, como el comerse las uñas, un síntoma, digamos, si quieres verlo así, desde esta perspectiva e incluso más académica, un gesto adaptador, que es como se denomina, cuando tú estás conversando en la casa con alguien, digamos, o tus padres, si vives con tus padres, o tu pareja, o tu jefe, y estás constantemente viendo el celular, desbloqueando, mirando la hora? ¿Te ha pasado eso? ¿Les ha pasado eso? Sí, profe. Sí, Ya. Y no es que te lleguen notificaciones, ¿no? O sea, es que estás ahí topando el celular, desbloqueándolo, o sea, eso es como comerse las uñas, ¿o no? yo, por ejemplo, cuando estoy nerviosa, me hago que me suenen los dedos o me saco los cuis, como se dice. Sí, Ajá. claro, pero claro, ¿no es cierto que, claro, un poco es justo lo que ahorita ¿cómo es? Ay, ¿cómo fue el nombre? Ah, Karina. La Karina dice que también desbloquea el teléfono a cada rato, ¿no es cierto? ¿Yo? ¿Mi persona? ¿Yo? O sea, digo, no, solo es como o son a sentir, ¿no? Yo también lo hago, de hecho, o sea, estoy constantemente haciendo eso, ¿no? No es nada Sí, malo, de es hecho. verdad. Eh, Paulette, Sí, buenas noches. ¿cuál crees tú, además del celular, cuál crees que sea otro también? Bueno, yo he tenido que ver a personas cuando les toca hablar en público que pestañean mucho, como que empiezan a pestañear muy seguido. Ujú, También como que salivan mucho y se traban y así. Ujú. ok, perfecto, muy bien. Eh, ¿Se acuerdan en el COVID que la gente empezó a tener el tic de toparse la mascarilla, no sé qué, que el tabique, que no sé qué, que por aquí? ¿Se acuerdan de eso? O el alcohol también, o sea, se ponían alcohol cada minuto. Ese es otro, ¿no? Ese es, o sea, y es fuerte además, ¿no? O sea, creo que alguien levantó la mano, pero es fuerte porque
O sea, yo conocía personas que, o sea, por donde iban, iban con el coso así del spray y botaban así, por poco bañaban todo, ¿no? O sea, como, claro, o sea, era una locura eso, man. En todo caso, claro, estos ejemplos, ¿no? Actuales, ¿no? El del celular es importante, ¿no? O el tema del wifi, que estar siempre conectado, que no sé qué, que la desesperación de que no exista un mensaje no leído en WhatsApp, ¿no? Erika. Gracias, Magister. Yo he visto ahora, bueno, he visualizado que ahora la mayoría de gente ingresa al baño con el celular. Es como que van y no pueden dejar un rato el teléfono y van al baño y se demoran y todo el tiempo es en el teléfono y es como que uno se piensa y dice, ¿es en serio que van al baño con el celular? Creo que ya es más defecto que necesidad, creo yo. Y claro, bueno, ahí ya, digamos, son temas de dependencia electrónica en realidad, ¿no? Que se generan, digamos, ya ahí desde una perspectiva más de neurociencia y psicología, porque estos gestos están vinculados precisamente con el sistema límbico. Entonces, la parte de nuestro cerebro que regula las emociones aparecen cuando estamos en un entorno en que el cerebro percibe como amenaza o incomodidad algo. De hecho, justo hoy leía, no tiene mucho que ver con la materia, pero se me fue. No recuerdo, tiene una categoría, porque ahora hay un montón de términos nuevos, ¿no? FOMO, si es FOMO. Sí, el síndrome de FOMO. ¿Conocen ustedes esto del síndrome del FOMO? ¿Han escuchado? No, En profe. serio. Bueno, resulta que el síndrome del FOMO, así como un paréntesis en esta clase que no tiene absolutamente nada que ver, pero el síndrome del FOMO es una patología psicológica que digamos, le han dado nombre ahora, que describe cómo una persona tiene ansiedad por no estar en un lugar en el que quisiera estar. Dicho de otro modo, por ejemplo, si tu grupo social está en una fiesta y empiezan a subir en redes sociales, tú vas a ver eso y dices, ¿por qué no estoy ahí? ¿No? O en un concierto, ¿por qué no estoy ahí? ¿Por qué no estoy ahí? Te da una ansiedad de estar ahí porque te da ansiedad. O sea, ese es el FOMO, ¿no? Y el tema es que se puede, o una cosa es que quieras estar en un lugar y otra cosa es que quieras estar en todos los lugares a la vez, ¿no? Es como, quiero estar en la playa, pero también quiero estar en este concierto y quiero estar así. Y dice, ¿por qué estás como constantemente scrolleando? Zapping, deslizando ahora, ya no es scroll, es zapping, ya no es zapping tampoco, sino es deslizar. Em, no les digo si les ha pasado, pero supongo que les es familiar eso, o sea, que han visto a las personas que están así. Y por eso el otro día te preguntan, sí, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Porque es el voyerismo también que se junta ahí, se suma todo. Ok, seguimos. Entonces, y también hay esta categoría que se habló en el video de los gestos afectivos, es decir, cómo el cuerpo se vuelve un puente emocional. Este es interesante porque los gestos afectivos siempre son aquellos que nosotros usamos para expresar emociones. Y estas emociones son, por lo general, sentimientos positivos hacia otras personas. Entonces, son muestras de afecto, compartimentos físicos de demostración del cariño, de amor, de protección, de apoyo, de cercanía. Y entonces, claro, no usas palabras. Eso es lo más lindo, ¿no? Por eso es que poéticamente dicen, el amor no necesita palabras. ¿Han escuchado de eso, no? ¿Sí o no? Dalimar, Sí, profe, sí, he escuchado. Dalimar. Sí, profe. ¿Sí que? ¿Se has escuchado? Sí. ¿Te has escuchado? ¿Verdad? Se nos fue Dalimar.
Ok. Ok. em, Shirley, Creo que eras que el amor no necesita palabras. Bueno, en esa frase, pues sí, sí la he escuchado varias veces, nada más que todo con mi hermano, ¿no? Entonces, no entiendo mucho la referencia, pero algo así le capto. dices que tienes un hermano, ¿no, Shirley? Hermano, Hermano, hermano. Ya. Supongo que tienen una relación, pero tengo un eco por ahí. ¿Ya? Ok. Vamos a imaginarnos que tienes una súper relación con tu hermano. Entonces, cuando él te abraza, o si tienes una súper amiga, los que tienen amigas, o sea, a veces un solo abrazo de la mejor amiga o tu hermano calma muchas cosas. O sea, y de hecho, por eso es que suelen haber, digamos, seguramente les ha pasado que lo único que dicen es como, necesito verte, necesito un abrazo. No necesito nada más, solo necesito eso. ¿Estamos o no? ¿O no les ha pasado? sí, Liz. Ok. Sí, Entonces, dime, ¿alguien iba a decir algo? Ok. Entonces, el abrazo es un gesto por excelencia de consuelo, de afecto, de unión, de contención. Entonces, ese es un gesto afectivo, por ejemplo. Una caricia. Es decir, cuando hablamos de una caricia, digamos, no me refiero, digamos, a una caricia en términos amorosos, también puede ser, por supuesto, pero no se reduce a eso. La caricia es cuando, por ejemplo, le topas el rostro a alguien, puede ser tu hijo, puede ser tu padre, tu madre, tu mejor amiga, es como, ya va a pasar, cuando le palmeas, ya va a pasar, o sea, un beso en términos románticos también, ¿no? O un beso en términos amistosos. Tomar la mano de alguien, apretarla, mostrar el apoyo, esas son las conexiones que se dan, ¿no? Ahora, en esta época, ¿cómo funciona esto? Es decir, en la época digital, pues lo mismo se traduce, es decir, tú estás, no sé, me vamos a imaginar que tu mejor amiga o alguien que tú quieres mucho está en Europa, ¿no? Y entonces te manda corazones, te manda abrazos virtuales, porque empiezan a ser reemplazados, como la mano en el Zoom, empiezan a ser reemplazados, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, les cae bien la clase y entonces hacen un corazón, así como, ay, qué chévere, ¿no? Eso es también, ¿no? Hacer un corazón con las manos frente a la cámara o en una foto es también, digamos, un ejemplo de un gesto afectivo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre estamos transversalizados por esa perspectiva de cómo se va transformando en la digital. Entonces, poner la mano en el hombro a alguien también es eso, ¿no? O dar un abrazo virtual, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Ok. Y entonces, el corazón. Bien. Ok. Entonces, los gestos afectivos digitales o presenciales, como habíamos visto, activan nuestras zonas del cerebro que están relacionados con nuestro bienestar emocional. Entonces, eso que se denomina la oxitocina, es decir, la hormona del apego.
Por eso, cuando nos abrazan o abrazamos, cuando tocamos o recibimos afecto, eh, está comprobado que reduce el estrés, que calma al sistema nervioso y mejora las relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, estos gestos nos permiten a nosotros sentir, digamos, una empatía por la persona que nos está emitiendo eso, ¿de acuerdo? Súper, súper bien. Ok. Preguntas al respecto. Nicole. Ah, bueno, yo iba a opinar sobre esa frase que dijo del amor no necesita palabras, Ujú. porque obviamente creo que se demuestra con acciones o con gestos. Justamente esa parte de los gestos, hay un trend en TikTok, siempre en una serie, por ejemplo, de parejas, y siempre hay esa de los ojos chicos, o sea, cómo le mira a la otra persona, demuestra mucho. Eso. Gracias. Si puedes compartirnos ese TikTok al grupo de WhatsApp, sería buenísimo. Ok. Bien. Bueno, esto es un poco el tema de los gestos que queríamos abordar en esta clase. Espero que les haya gustado, que haya sido interactivo, que, digamos, la teoría logre aterrizarse, y ese es el objetivo, digamos, al menos que logre aterrizarse no solo ejemplos reales, sino ejemplos muy cotidianos desde lo digital también, porque claro, a la larga nosotros recibimos una clase virtual, estamos transversalizados por lo digital, y entonces el reto precisamente de una cátedra como lenguaje corporal es precisamente aterrizarlo a cómo nosotros lo transversalizamos en el lenguaje digital también, ¿de acuerdo? Bien, con esto creo que damos por finalizado esta clase. Faltan creo que 5 minutos, pero está abordado todo lo que habíamos planificado, así que nos, nos quedamos como para vernos la siguiente semana, la siguiente clase, ¿de acuerdo? Hola, se nos fueron. Silencio sepulcral. También es comunicación no verbal. Pero si quieren tener una hora más, no hay ningún problema. Saco las diapositivas de la siguiente clase. ¿Qué pasa, Gracias, Fran? profe. Sí, está bien. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Cuídese. Muy buenas Gracias, noches. Gracias, profe. profe. Buenas noches. Hasta la otra semana. Gracias. Gracias, profe. Gracias, que les vaya muy bien, qué lindo verles. Gracias, profe. Igualmente, buen fin de semana. Pase bien, profe. Buen feriado. Gracias, profe. Bueno, ya es aparte de la clase, ¿no? Ajá. Recuerda de lo que usted nos mandó a ver, ¿eso tiene más partes o solo era ese capítulo? No, sí es una temporada ¿cómo es? Una serie de 6 temporadas, creo. Miénteme. Miénteme si puedes. Es Ah, ya muy le buena. Es muy buena esa serie, les recomiendo. Gracias. Que pasen bien. ¿Todo bien, José Luis? Muy bien.